Bueno, Humberto, y ya estamos con Marcelo Abdala, secretario general. Ahora está con estos nuevos cargos que se pusieron. En realidad no se pusieron, sino que lo dispuso el Congreso de la Central. ¿Cómo lo lleva la actividad de nuevo secretario general? Bueno, ¿Es distinta o es lo mismo? tiene cosas similares a lo que se desarrollaba antes en la coordinación, pero también tiene cosas distintas. El último secretario general del movimiento sindical legal, podríamos decir, aunque también se desempeñó en el enfrentamiento a la dictadura, en la clandestinidad, fue Gerardo Cuesta, asesinado durante la dictadura, así que hace muchos años que no hay esta responsabilidad. Para nosotros es eso, una dosis grande de responsabilidad en representar los intereses de los trabajadores y del pueblo. Abdala, ya dimos detalles, obviamente, de lo que va a implicar este paro de 24 horas para mañana, que por lo que se viene gestando va a ser aparentemente importante. Pero el paro se votó ya hace un buen tiempo, es decir, las 44 agrupaciones que están allí en la central lo decidieron hace un tiempo. En este transcurso han sucedido cosas, por ejemplo, se dio el anuncio de inversión de 12.000 millones de dólares del gobierno para el periodo en obra de infraestructura. El anuncio de que se retoma la obra delante de la arena, que se hace a partir del que se levanta la licencia de la construcción, y se dará a conocer en las próximas horas el mecanismo real, pero va a ser un fideicomiso en el que va a participar la CNB. Es decir, han sucedido cosas que descontextualizan la consigna, los criterios, o lo mitigan un poco. Yo creo que el gobierno ha comenzado a desarrollar un giro desde el lunes de la semana pasada, justamente en función de las iniciativas y las propuestas que viene levantando el movimiento sindical, que son básicamente las siguientes. En un momento de desaceleración de la economía, producto de la crisis mundial, nosotros sostenemos que es muy importante desarrollar un grado importante de dinamismo de la inversión del Estado y de mejora de la demanda interna, y esos son los salarios y las jubilaciones y el empleo, de modo de compensar las dificultades que no puedan llegar desde nuestro frente exportador. Al principio yo creo que se cometieron errores, se desarrolló un discurso de hiperprudencia para el presupuesto nacional, se recortó la posibilidad de inversión de las empresas públicas, se paró ante la arena, aparecieron criterios en la negociación colectiva que son absolutamente restrictivos, a lo sumo resuelven, digamos, la congelación del salario real, cuando no la rebaja para la actividad privada. A los sectores más desposeídos desde un punto de vista salarial, aquellos que ganan menos de 15.000 pesos, se les propone un aumento que implica 350 pesos mensuales. Y a partir de esas señales equivocadas, que para nosotros son como una profecía autocumplida, porque cuando uno da este tipo de señales, después los agentes económicos empiezan a jugar a la chica, empiezan a ajustar, y eso es peligroso, la central tomó la decisión de desarrollar una acción contundente para que estas cosas cambien. Yo creo que ya están empezando a dar resultado, porque estrictamente la semana pasada se anunció una inversión pública de 8.300 millones de dólares. Nosotros no hablamos de 12.300 porque hay una parte de la inversión que es privada y que hay que verla. 66% estatal y 33% privada. Hay que verla, se empezó a hablar, digamos, de otras señales diferentes, se retoma ante la arena. El propio ministro de Economía habla de un país que va a crecer, como decía el movimiento sindical, impulsado por el Estado. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Bueno, bienvenidas esas señales diferentes. Ahora corrijan, ajusten los criterios del Poder Ejecutivo en la negociación colectiva, porque los que están arriba de la mesa apenas no garantizan la congelación del salario en un país que va a crecer. Entonces, ¿quién se lleva ese incremento, digamos, del crecimiento si no se comparte con los trabajadores? Yo me siento en el banquillo de los privados y a la hora de la negociación con ustedes les digo, bueno, está bien, pero por un lado el gobierno me habla de cautela, de mesura, de que va a reducir el déficit de un 3,5 a un 2,5 como objetivo, recortar los gastos superfluos, por decirlo de alguna manera, exportaciones que caen por octavo mes consecutivo, el último dato habla de un 24%, en una economía que va a crecer, pero desaceleradamente. Hace pocas horas decía, lo comentábamos, decía el presidente de la Cámara de Comercio, si dimos estas pautas en época de bonanza, lo que aspiro es a que logremos bastante menos ahora que hay una desaceleración. ¿Cómo se compensan esos discursos con lo que están ustedes reclamando?
Bueno, hay una mirada sumamente excesiva y distorsionada sobre la cuestión de los salarios de los trabajadores. Y una cosa que está oculta, bajo un velo de misterio, que es la rentabilidad del capital. Aquí hay sectores que han acumulado ganancias muy importantes. ¿Cuáles? Todo el sector vinculado a la venta de materias primas, todo el sector vinculado a la importación, todo el sector vinculado mismo al comercio, se ha alimentado justamente del dinamismo de la demanda interna. Entonces, a mí me parece que no se le puede pedir cautela a un trabajador que gana menos de 15.000 pesos mensuales. Porque además entra, tú mencionabas la visión de los empresarios del comercio, entran en contradicción con sus propias acciones. Ellos desarrollan una propaganda importante cada vez que es el Día del Niño, el Día del Padre, el Día de la Madre, para que la gente compre, haga su regalito. Bueno, pero la gente compra si tiene salario. Entonces, para que a mí me compren me sirve el dinamismo del mercado interno. Ahora, para aumentar los salarios, que es lo que alimenta ese dinamismo, digo, ojo. Claro. Yo creo que... Lo que decía es que, por ejemplo, el caso de la Cámara de Comercio que tenemos arriba de la mesa, lo que decía es el 90% de los socios de la Cámara de Comercio son pymes, que tienen 3, 4, 5 empleados, y si hay que aumentar los salarios por encima de la inflación, decía que va a haber un incremento del desempleo. Yo creo que esa es una visión muy chica, digamos, desde el punto de vista estratégico, podríamos decir... excesivamente almacenera, es al contrario. Si se desarrolla el mercado interno por la vía de la inversión y el trabajo que genera, y se aumentan los salarios, con lo cual también se benefician los jubilados porque las jubilaciones se corrigen por el índice medio de salarios, lo que hace nuestra gente es consumir todo su ingreso justamente en el mercado interno. En realidad, si hay una mejora de la demanda interna, un factor que se moviliza, es el pequeño comercio, es la pequeña industria, es la pequeña producción agropecuaria que objetivamente tiene vinculados sus intereses con el despliegue del mercado interno. Lo que pasó en el 2009, cuando empezaron a aparecer las primeras oleadas de la crisis internacional, fue que justamente con una dosis importante de inversión, en aquel caso las empresas públicas, más el dinamismo de los consejos de salario, en Uruguay los efectos de esa crisis tan grave que hay, que es consustancial al propio capitalismo, no llegaron de la misma manera. Claro. Mañana, mientras se desarrolle el paro general del PIT-CNT, en paralelo, el gobierno va a estar trabajando en un Consejo de Ministros especial sobre los lineamientos para el sector público, que no se conocen todavía. Eventualmente uno puede imaginar algo, pero todavía, por lo menos arriba de la mesa, no han sido presentados. Ya el sector privado ha tenido su lineamiento, que ha tenido sus matices de opiniones. No es mucho, no es muy pronto. Un paro de 24 horas apenas asumió el gobierno. Bueno, nosotros estamos con mucha expectativa por lo que se pueda resolver mañana, no solamente sobre la cuestión de los criterios del Poder Ejecutivo para la negociación en público, sino para el propio presupuesto nacional. Yo creo que las iniciativas que ha hecho la Central, que son propuestas rigurosas, con las cuales se puede acordar o diferir, ese no es el asunto, pero que ha hecho un planteo de cara al presupuesto nacional, de cómo mejorar el margen fiscal del Estado para que en el presupuesto se puedan atender las necesidades de educación, las necesidades de salud, de vivienda, de mejora de nuestra infraestructura productiva. Los criterios que hemos hecho para los salarios, que fíjense cuál es el asunto. Si el país proyecta un crecimiento del 9% en los próximos 3 años, ¿no será que está correcto que los salarios puedan acompañar ese crecimiento? Yo creo que han sido propuestas sumamente rigurosas que han sido empujadas además con mucha movilización de los trabajadores y que vienen ya comenzando a dar algún resultado. Yo creo que... Ustedes quieren que el crecimiento se traduzca en salario, es decir, inflación más el crecimiento proyectado salario. Yo creo que la inflación no se controla achicando el salario, hay que garantizar el poder de compra del salario real y que además si nuestro país, como ahora están diciendo, va a crecer un 9%, un 15% en los 5 años, está bueno que como base el salario de los trabajadores crezca en la misma proporción para que no se deteriore la participación de los salarios en la economía. ¿Ese es el piso de aspiración para los públicos que Exactamente. Tienen? No, para toda la población trabajadora. Obviamente el sector público va a empujar probablemente al sector privado en la negociación. ¿Ya están negociando las 50 y pico, 60 mesas privadas? Sí, se ha iniciado la negociación por rama de actividad y hay un énfasis muy grande que tenemos nosotros en los salarios más chicos, digamos,
los salarios que no le permiten a un trabajador llegar a fin de mes, me refiero a los salarios de 15.000 pesos o menos. ¿Cuántos son? Porque allí hay una diferencia entre lo que dice el gobierno y lo que dicen ustedes, que son esos trabajadores, los 15.000 pesistas que se le ha nombrado. En las estimaciones de nuestro Instituto Cuesta Duarte son alrededor de 400.000 trabajadores. Lo que puede suceder que en esas condiciones salariales hayan trabajadores que tengan 2 empleos, digamos, ¿no? Eso puede estar sucediendo, pero para nosotros todavía es una cantidad muy grande de trabajadores, principalmente del comercio. Justamente hay sectores en los servicios, en el comercio, en sectores sumamente dinámicos como la hotelería, el turismo ha tenido mucho dinamismo, que todavía están en salarios muy desposeídos. Mañana se va, porque por allí hablábamos de este Consejo de Ministros Especial, ¿se van a movilizar hacia el Consejo de Ministros Especial o no? No, para este paro general de 24 horas, todas las movilizaciones se han desarrollado desde el 9 de julio que se aprobó. Se ha movilizado la salud el 15 de julio en conjunto Salud Pública y Privada y con el Sindicato Médico, la Federación Nacional de Municipales, COFE, los jubilados, la gente, digamos, de las empresas públicas, los trabajadores del ZUNCA, de la UNRWA. Ya se han hecho prácticamente la totalidad de las movilizaciones, asambleas en los lugares de trabajo, muchas jornadas de difusión. Lo que va a haber mañana es que sobre las 12:30 vamos a estar anunciando una evaluación primaria del paro general. Yo creo que va a ser un paro contundente. Allí se va a ver el respaldo de la población, digamos, a las propuestas que viene desarrollando nuestro PICNT, y vamos a también desarrollar algunas propuestas para adelante como contribución a que las cosas mejoren. Este no es un paro contra el gobierno. Esto es una movilización de los trabajadores para que los cambios se profundicen, para que haya trabajo y negociación colectiva y una estrategia de desarrollo. Innovaron ahora porque hasta pauta publicitaria en televisión y todo tienen. Sí, yo creo que eso ha sido también parte de una preparación muy intensa. ¿Qué les han dicho del spot que salió? Todo el mundo quedó muy contento de la forma de comunicar, lo que es una sensibilidad también, ¿no? Un chiquilín comprando los panes, digamos, es justamente un reflejo de por qué es el que lucha el movimiento sindical. En el final, esta pregunta reiteradamente se realiza a los dirigentes sindicales cuando hay un paro, pero hay que hacerla. ¿Qué se le dice a la gente que mañana va a haber afectado sus servicios, que por ejemplo tenía programado algún tipo de consulta médica, que tenía que hacer algún trámite, que eventualmente va a tener que ir a trabajar en algún caso, porque a veces la vida empuja y no hay más remedio, y no va a tener transporte? ¿Qué se le dice a esa gente? Bueno, nosotros siempre tenemos mucha responsabilidad porque servicios que son esenciales a la vida humana, particularmente en la salud, se mantienen con guardia gremial organizada por los propios trabajadores. En este caso nosotros le decimos a todos los trabajadores, a los jubilados que adhieren, a los cooperativistas, a los estudiantes, inclusive a las grandes mayorías nacionales que apoyen activamente esta acción del PICNT, porque luego eso va a repercutir positivamente en el presupuesto nacional, en la negociación colectiva y que se desarrollen políticas que en vez de una agenda de jugar a la chique y de conservar el statu quo, movilice un proceso de profundización de los cambios a favor del pueblo, ¿no? Entonces, en este caso sí, evidentemente que hay que invertir, hay que participar para después ganar en este semestre tan importante donde hay presupuesto nacional y consejo de salario. Bien, me dice la producción que han llegado muchísimos mensajes a través de las distintas vías, el Facebook, el Twitter, pero particularmente, Humberto, ¿tenés por allí algo para consignar de alguno de los mensajes que han llegado? Sí, muchos que tienen que ver con el tema de la dificultad para la gente para retornar a sus hogares y la actitud que toman las empresas. Voy a dar 2 casos. Miriam Romero dice, desde mi experiencia laboral son muy pocas las empresas que trasladan a sus empleados por los horarios de paros. A veces es más fácil llegar al trabajo, lo complicado es volver. Carlos dice, yo me dediqué mucho tiempo a empresas de seguridad y tanto en paros como en feriados tardaba entre 4 y 5 horas en llegar a mi casa. Dice que la empresa ponía un móvil a disposición de los empleados para el retorno, pero que eran tantos a los que tenían que llevar que al final de cuentas terminaba tardando 4 o 5 horas. Algunas de las cosas que expresan nuestros televidentes como obviamente preocupación por lo que hablábamos de a la hora que comienza a mermar el transporte, ¿verdad? Eso para hoy, para el que regresa. Exacto. En el caso de mañana, evidentemente son trabajadores que no tienen la voluntad de parar. Bueno, yo ahí los exhortaría a adherirse al paro y esos problemas se acaban inmediatamente.
Bien, está bien. Buena respuesta de Abdala en el final. Bueno, vamos a estar atentos a la decisión que se genera mañana en el paro y seguramente vamos a estar compartiendo los datos que puedan ustedes tener respecto a esta paralización, esta movilización. Movilización no, paralización en realidad. Movilizados han estado ya. Y vamos a estar atentos a lo que surja de la información que el gobierno les da el viernes. Sí, el viernes hay consejo de salarios del sector público y eso va a ser recibido con mucha expectativa por el movimiento sindical y tal vez pueda suponer, digamos, justamente una espiral constructiva de propuestas que apuntan a mejorar, ¿no? Gracias, Abdala. Bueno, un gusto como siempre. Sí, Humberto.